harto de tirar zapatillas. Pero claro, las suelas es lo que tiene, se fulminan, o fijaros en esta, ya por curiosidad dije algo no va aquí, las corté. Otras cosas que les pasan, la espuma se va a la mierda, aquí lleva no sé, un plástico deshecho, pierde estructura, pierde de todo. Y como veis, también la media suela pues se estropea, así que al final te toca comprar nuevas. Y por eso viene este vídeo. Muy buenos días desde Melon Bites, un día estupendo aquí en los Picos de Europa. Vamos a hacer una ruta técnica con un desnivel negativo de casi 1700 metros, una barbaridad. Voy a hacer una cosa que no se debería hacer y es unas zapatillas nuevas que además de una marca que no conoces cómo van a responder y además que son económicas, cómo funcionan. Yo no lo recomiendo, pero es que además para hacerlo más peligroso aún y peor para mis articulaciones, voy a ponerme una zapatilla diferente en cada pie. En unas zapatillas de 150 euros, en otra unas de 50 euros. Veremos cómo resulta esto. Insisto, este vídeo no está patrocinado, no me han enviado las zapatillas, las he comprado con mi dinero. Vamos dejando sotres detrás. Primeras sensaciones. Os diría que hasta las Norty me parece un poco más cómodas, pero acabamos de empezar esta ruta. Aunque uno busque ofertas constantemente, es que esto de las zapatillas ligeras, cómodas y tal, pues no duran mucho. Ya llevo tiempo buscando alternativas con un precio razonable, un precio asumible, por un calzado que esté bien terminado, que sea cómodo, que sea ancho delante, que tenga un drop, hombre, que no pido que sea cero, pero que sea un drop relativamente bajo y que, hombre, que no esté mal. Y creo, aunque tendremos que llegar al final del vídeo, que este puede ser un serio candidato. Arriba, arriba. Mitad de la ruta, para obligarme, he venido con los dos pies de las Nortif, pero solo con uno de la Altra. Como os digo, media ruta gratamente sorprendido, aunque no canto victoria porque lo que viene en esta segunda parte de la ruta es lo peor y es la parte más compleja, con un desnivel importante, con un terreno técnico difícil, donde realmente quería poner a prueba estas. Pero vamos con las primeras impresiones. Parece enorme y lo es más ancho que las Altra Team, miréis por donde las miréis. En las suelas lo mismo, y eso que he tomado de Nortif una talla menos, porque son muy grandes. Mirar también que son muy anchas en los talones y en el medio pie, y eso puede tener sus ventajas y desventajas. Y un poquito más anchas que las Altras. El drop de las Team es cero, ¿no? Aunque las Altra Team tienen un drop cero y además es un fit estándar, no el ancho original de Altra, sino que es un fit un pelín más estrecho. Pero he de decir que hasta ahora he encontrado la Nortif más cómoda, más agradable, me ha cansado menos el pie y he notado, por un lado, estabilidad
He notado sujeción en el talón increíble, cosa que en la Altra no va mal, pero es curioso, cuando te pones una y otra las cosas se notan. Así que no voy a decir nada más hasta que terminemos la ruta. Y empieza la bajada, vamos todo hasta allí abajo. Todavía 7,5 kilómetros de bajada, 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 en algunos sitios con roca un poco incómoda, así que vamos a ver qué tal, porque ahí es donde de verdad un calzado vemos si se adapta a nuestro pie, si nos sujeta, si nos estruja los dedos. Estas bajadas son agotadoras, kilómetros y kilómetros, roca, roca. Bueno, después de una bajada larga, los últimos 6 kilómetros han sido tediosos. Como os he dicho, las articulaciones sufren, las rodillas sufren, el calzado sufre, los pies, los tobillos, todo. Que quede claro, yo no puedo dar una opinión todavía sobre la durabilidad. Me puede preocupar las suelas, ya que eso obviamente es algo que he visto en algún comentario, pero claro, te dicen, no, es que la tengo 6 meses, pues entiendo que todo depende de los kilómetros que hayas hecho. Yo la suela, hoy hemos hecho 20 kilómetros, no la veo mal. Os pongo la suela de la Altra. Lo que yo he notado que me ha, la verdad, sorprendido. El talón coge muy bien el acolchado interior, tanto la estructura del talón como por dentro te abraza como un guante y el calzado te sigue. Pero es que además lo juntas con este ancho, fijaros la diferencia con la Altra, y este ancho es superior. Y eso te da una estabilidad que, junto con que el talón esté muy bien alojado ahí, increíble. Luego, me gusta mucho el empeine, sujeta muy bien, increíble. Yo pensaba que a lo mejor la talla era grande y es porque es muy ancha, pero no. Me sujeta muy bien el pie, tanto cuesta arriba, en ladera, yendo cuesta abajo, parecido a una zapatilla de trail running, pero es muy ancha, con lo cual te da estabilidad y es firme, no es tan acolchada. Yo he probado alguna Hoka en alguna tienda y es como un colchón, lo cual en terreno técnico te lo hace un poco inestable. ¿Sí? Que absorbe muy bien, es cómoda, pero no notas ese ñic de colchoneta. Así que, a la espera de probar durabilidad, la puedo recomendar absolutamente.